Mario Suárez o la lucha por la democracia. Ensayo autobiográfico, político e ideológico. Capítulo 3. Militante comunista. En 1945, una parte de las vacaciones las pasé con mis padres en Luso. Luso es un municipio que en Portugal está ubicado en la región de Aveiro. Por las visitas inesperadas de militares que no conocía y por las llamadas telefónicas que recibía mi padre a toda hora, me di cuenta que había una conspiración en marcha. Pero por circunstancias diversas, una vez más falló. Fue el llamado golpe de Meallada. Participaba todo el país, pero solo salió un regimiento de la ciudad de Porto, gracias al intrépido capitán Fernando Quiroga, que al frente de una columna motorizada de tanques atravesó el puente de Porto y vino en dirección a la ciudad de Coimbra, que estaba comprometida a sublevarse. Pero no lo hizo. La columna, inmovilizada en la Meallada por falta de gasolina, se rindió. Quiroga fue preso. Lo conocí después en la cárcel de Peniche, donde lo fui a visitar en representación de mi padre 2 años antes de acabar la pena. Conseguí traer, escondido en el forro del saco, el original de su libro Portugal oprimido, un texto antiguo pero muy interesante que se vendría años después a publicar en el Brasil. Valdría la pena que se volviera a publicar. Fue para reaccionar al desánimo provocado por el fracaso de esa conspiración que algunos abogados de la oposición propiciaron activamente una solicitud para que autorizaran una reunión pública con el objeto de llevar a cabo una eventual participación en las elecciones anunciadas por Salazar. Con gran sorpresa de los mismos, la reunión fue autorizada. Entre los abogados estaban Teófilo Carvalho dos Santos, Mario Lima Alves, Adonis Silva, Gustavo Soromenco, Manuel Méndez, Afonso Costa hijo, Manuel Duarte, Cámara Reis y Alberto Candellas. Asistí a una reunión que se realizó en el pequeñísimo Centro Republicano Almirante Reis, en una sala ínfima que estaba totalmente llena. No me pasó siquiera por la mente la idea de pedir autorización a mi controlador comunista y además ni siquiera sabía cómo lo podía contactar. Fui, por lo tanto, uno de los firmantes de las listas del MUD, Movimiento de Unidad Democrática, entonces constituido. No era ni siquiera mayor de edad, tenía 20 años cumplidos. Días después, frente al entusiasmo nacional, una auténtica explosión cívica que aquella reunión tan pequeña provocó en todo el territorio portugués, convencí a mis camaradas de la Dirección Juvenil Comunista de irnos a la oficina del abogado Lima Alves y establecer allí la sede provisoria del MUD, ofreciéndoles crear un movimiento académico de apoyo al MUD. Fuimos acogidos con los brazos abiertos, teniendo en cuenta que algunos de nosotros éramos hijos de activistas conocidos como Areosa Feijóo, Eduardo Cortesón y yo mismo. Cuando finalmente Armando, nuestro controlador, apareció, nos dijo que el secretario del P, así nos referíamos al Partido Comunista Portugués, estaba bravo por el acto de indisciplina cometido por nosotros sin consulta previa. Pensé un disparate. Fue mi primer disentimiento en el partido. Vendrían otros. Mientras tanto, el MUD se desarrolló. Se creó el Movimiento de Unidad Democrática con el beneplácito del Partido Comunista. Fui entonces designado miembro de la segunda comisión central del MUD, presidida por el profesor Mario de Acevedo Gómez como representante de los estudiantes. Me relacioné así con grandes figuras políticas que tuvieron influencia en mi formación, como Mario de Acevedo Gómez, Bento de Jesús Caraza, Manuel Méndez, Elder Ribeiro, Cámara Reis, María Isabela Boín Inglés, Antonio Sergio y mucho más tarde Jaime Cortesán y escritores como Aquilino Ribeiro, Ferreiro de Castro,
Asís Esperanza, Adolfo Casais Monteiro, Adolfo Pedro, José Regio, etc. Al mismo tiempo, comencé a convivir con bastante intimidad con personas pertenecientes a la oposición de la generación anterior a la mía, la mayor parte socialistas de la Unión Socialista y otras independientes y compañeros de ruta del Partido Comunista, como Gustavo Soromeño, que después me acogería en su escritorio de abogado, Fernando Abranches, Ferrán, Lobo Viteila, Fernando Meyer García, Tito de Moraes, José Magallanes Godiño, Teófilo Carvalho dos Santos, Ramos da Costa, Adani Silva y muchos otros en una red que se extendía por todo el país. Fue para mí un enorme enriquecimiento político y cultural. Fueron años supremamente activos de la posguerra de 1945 a 1949, en que fui militante comunista, no obstante con responsabilidades en organizaciones unitarias como el MUD y el MUD Juvenil. En la Comisión Central del MUD, Movimiento de Unidad Democrática, el representante oficial del Partido Comunista Portugués era el médico Luciano Serrón de Moura, una personalidad fascinante, pero con un temperamento un poco psicótico. Vendría a suicidarse. Mi trabajo fue siempre esencialmente antifascista, esto es, contrario al totalitarismo, al uso de la violencia para la supresión del disenso y defensor acérrimo del respeto a las libertades individuales. Pero debía transmitir a los miembros principales del MUD, compañeros de ruta comunistas, las directrices del partido. En la campaña presidencial de Norton de Matos, que siguió a la extinción del MUD, del Movimiento de Unidad Democrática, por el gobierno, comencé a tener responsabilidades en la candidatura como secretario ejecutivo. Mi jefe directo era el profesor Mario de Acevedo Gómez, que era el director de la campaña, pero todos los días atendía directamente a los ciudadanos con el propio candidato, por lo general al final de la mañana. No sé por qué razón, nunca comprendí por qué en la mitad de la campaña vino un miembro del secretariado del Partido Comunista, el camarada Alberto, especialmente encargado de convencerme para que yo dijera a Norton, que era convencido militante comunista, que aceptara ser el representante del partido como su candidato. Claramente pensé, eso es un disparate político. Por la reacción que iría necesariamente a provocar, rechacé la solicitud, pero el partido insistió y señalaron un nuevo encuentro. ¿Querían mandarme a la clandestinidad? Fue lo que me preguntó mi amigo Manuel Méndez, a quien había contado la presión estúpida que el Partido Comunista estaba ejerciendo sobre mí. En un nuevo encuentro, mucho más duro de parte y parte, acabé por ceder, en razón a que fue el Partido Comunista quien me apoyó para la posición que tenía en el Movimiento de Unidad Democrática. Pero les advertí que sería la última vez que obedecería al partido. En efecto, así fue. Hablé con el profesor Acevedo Gómez, que no solo no comprendió la insistencia de la dirección del partido, sino que quedó preocupadísimo con la posible reacción del general. La secretaría de la candidatura era en el primer piso, la residencia del general en el segundo piso del número 5 en la calle llamada Travesa de Bela Vista hacia Lapa, cerca de la antigua Facultad Económica Financiera, donde despachaba con él. Un día, al final del día de trabajo, le dije: «Señor general, tengo un asunto personal que tratar con usted». Me miró con sorpresa y curiosidad. Comencé por decirle: «En democracia los partidos son esenciales», y continué: «Pensando en eso, resolví hacer mi opción, resolví adherir al Partido Comunista Portugués, y siendo así, el partido decidió postularme como su representante político al lado de su excelencia». Se fijó en mí con una mirada fría, impenetrable. Al final de un silencio que me pareció una eternidad, me dijo secamente: «Muy bien», y continuó callado. Resolví despedirme, porque el general continuaba silencioso y el horario de trabajo terminaba.
Descendí a la secretaría. Dije al profesor Acevedo Gómez que el general había reaccionado bien, sin calor, con sorpresa, pero sin críticas. El profesor Acevedo Gómez quedó sorprendido, pero contento. Resolví ir a almorzar con mis amigos del secretariado, casi todos del Movimiento de Unidad Democrática Juvenil y del Partido Comunista Portugués. Cuando volvimos, alrededor de las 3 de la tarde, encontré el escritorio totalmente revolcado. El general había mandado retirar toda la documentación y dijo al profesor Acevedo Gómez que no me quería ver más en la candidatura. La orden de expulsión no salió antes solo porque el profesor Acevedo Gómez se declaró solidario conmigo y amenazó con renunciar. Pero nunca más volví a hablar con Norton de Matos, habiendo dado él órdenes expresas para que yo no estuviese presente en las manifestaciones en que aún participó, especialmente la de Porto, que fue la mayor de todas. Yo, que había trabajado desinteresadamente como un moro, de día y de noche, para poner a funcionar todo el mecanismo de la candidatura, recorriendo para ello varias veces el país. Fue una reacción excesiva. Al contrario de la voluntad del general, que quería haber ido a las urnas, en lo que tal vez tuviese razón en una reunión dramática que hubo en el Centro Antonio José de Almeida, donde estuvieron representantes de todas las comisiones distritales, la gran mayoría votó por desistir, con el objetivo discutible de no legitimar la dictadura. Estuve en esa reunión, pero no abrí la boca. Quien habló en nombre de la juventud fue Sena, que a solicitud mía y de manera demostrativa hizo un discurso bastante crítico a las posiciones del candidato. 2 o 3 días antes del acto electoral, el 13 de febrero de 1949, el general desalentado se retiró a su casa en Ponte de Lima, en el Miño. Mandó de allá un discurso final bastante desanimador y anticomunista. Gustavo Soromenko fue encargado por el profesor Acevedo Gómez de ir al Miño a encontrarse con el candidato para convencerlo de cambiar el discurso y hacerlo en un sentido menos pesimista. Lo consiguió. Nosotros nos quedamos en la sede, cercada ya ostensiblemente por la PIDE, o sea, por la Policía Internacional y de Defensa del Estado, inclusive en el día de las pseudoelecciones en que la oposición se abstuvo. En la mañana siguiente, a las 6 o 7 de la mañana, la policía vino al colegio, que era también mi casa, para capturarme. Una empleada me avisó y huí por la parte de atrás de mi casa, que en aquel tiempo eran aún huertas. Huí hasta la vieja calle de la Beneficencia, donde hoy es el Hospital Escolar de Santa María. Solo conseguí huir con un abrigo vestido por encima de la pijama. Mi objetivo no era, lejos de eso, pasar a la clandestinidad. Era tan solo ganar tiempo y poder informarme sobre la extensión de la ofensiva policial. Me refugié en casa de mi querido amigo Joaquín Barradas de Carvalho, que era un comunista e hijo de un gran latifundista. Me llevaron allí ropa y dinero. Almorcé opíparamente. Mientras tanto, supe que Manuel Méndez y Manuel Joao da Palma Carlos, Tito de Moraes, Ramos da Costa y otros habían sido detenidos y estaban en la cárcel. La razón por la cual se encontraban prisioneros era la reunión en Coimbra en la que todos participamos. Esa tarde, en el plenario de la Buena Hora, debía responder en el proceso de la Comisión Central del MUD, del Movimiento de Unidad Democrática Juvenil, en que conmigo eran reos Sena, Pomar, José Borrego, Óscar Reis, María Fernanda Silva y Ruy Gracio, entre otros. Puntualmente estuve allá. En la puerta fui capturado por la policía política y privado de mi libertad y llevado para la ya tan conocida por mí sede en la calle Antonio María Cardoso. Fue entonces que me casé por poder, me encontraba preso en Aljube y fui transferido para la penitenciaría, aislado, y después me enviaron a Caxias. Fue en la penitenciaría, en un periódico en el que iba envuelto una olla de arroz de bacalao que mi madre me envió,
en el que en ese periódico, que era el Diario de las Noticias, se leía que Portugal había sido admitido en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, en la OTAN. Imagínense lo que yo sentí. Portugal pasaba a ser miembro fundador de la OTAN, una vieja y cruenta dictadura fascista, cómplice de Mussolini, de Hitler y de Franco. Imagínense lo que sentí. Portugal pasaba a ser miembro fundador de la OTAN, de la NATO, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El año de 1949 marcó un cambio serio en mi vida personal y política. Comprendí que la dictadura de Salazar era protegida por las democracias occidentales y que la estrategia unitaria hasta entonces seguida no tenía sentido si de hecho la queríamos derrumbar, porque el pretexto para su sobrevivencia era ser ferozmente anticomunista. Cuñal había sido privado de su libertad en Luso después de la campaña de Norton de Matos. Supe de eso en Caxias y, según decía el gobierno, le habían encontrado una enorme documentación. Imagínense aquello por lo que pasé en esos días amargos de la prisión. En una fría madrugada fui interrogado en la sede de la PIDE, de la Policía Internacional y de Defensa del Estado, por un tal Fariña Santos, mi antiguo colega en la Facultad de Letras, que era entonces agente calificado de la policía política. Jugando con una pistola mientras me interrogaba, me dijo: si se dispara y lo mata, nada me acontecerá. Todos dirán que disparé en legítima defensa. Lo peor de todo es que en el ambiente lúgubre en que me encontraba, le creí, pero ni por eso hablé como él hubiera deseado. Situación dificilísima en que solo existen dos caminos: mantener el honor y no hablar, o sucumbir. Resistí, y por eso la prisión fue para mí una gran escuela de conocimiento de mí mismo. Tenía 24 años, adquirí en mí la confianza que tenía antes. Comencé a pensar más que hasta entonces por mi propia cabeza, dispuesto a no someterme más a las consignas del Partido Comunista. Inicié entonces, en términos personales y políticos, una nueva fase de mi vida. Cuando finalmente fui puesto en libertad por falta de pruebas para ir al juicio, la situación portuguesa había cambiado. El movimiento de unidad democrática desapareció y la oposición se había dividido. El mood juvenil persistía y había una nueva generación de activistas. Por mi propia cuenta, comprendí que no tenía más sentido permanecer en ese movimiento que ayudé a crear. Me rehusé a continuar. Se formó entonces una organización sustituta del MUD, presidido por la figura inmaculada, pero políticamente ingenua, del profesor Ruy Luis Gómez, por quien siempre tuve inmensa simpatía. Pero no quise pertenecer a la dirección, donde estaban José Morgado, Virginia Moura y su marido, Lobón Vital, todos comunistas. Eso irritó contra mí al Partido Comunista, que en tiempo de grandes persecuciones y sin Cuñal resolvió meterse en su búnker con una disciplina rígida y para mí intolerable. O acepta así o es un traidor. Acepté con mi amigo Fernando Piteira Santos, comunista y disidente, ser de la Comisión Distrital de Lisboa del Movimiento Nacional Democrático, que quizás no movilizaba a ninguno de los republicanos, ni a los independientes, ni a los socialistas de la Unión Socialista, que habían constituido la espina dorsal del MUD. Solo había comunistas y simpatizantes. La propia Unión Socialista, que tuvo dirigentes presos como José Magallanes Godiño, Moreira de Campos, Lobo Vivela, Mayor Garzón y otros, iría a extinguirse en pocos meses. Tanto Fernando Piteira Santos, que entonces era muy criticado por el Partido Comunista Portugués, como yo, estuvimos poco tiempo en la Comisión Distrital de Lisboa del Movimiento Nacional Democrático. Me acuerdo de una sesión en favor de la paz, con ocasión del célebre llamado de Estocolmo a favor de la paz, texto que firmé, presidido por el general Ferreira Martins, y quien tuvo la participación de Augusto Casimiro, el poeta soldado, gran amigo de mi padre,
que se realizó a finales de 1950 en el Centro Republicano Antonio José de Almeida, en que yo era uno de los oradores. Estaba comenzando mi discurso y después de Augusto Casimiro haber hablado una buena media hora, cuando me di cuenta que varios agentes de la PIDE estaban ocupando posiciones en la pequeña sala que estaba llena. El representante del gobierno civil que vigilaba la sesión por imposición legal me interrumpió por estar hablando de la paz de una forma que le parecía subversiva. En protesta dije que me rehusaba a continuar el discurso por falta de un mínimo de libertad e inmediatamente de un salto me bajé de la tarima a la sala donde en la primera fila estaban el viejo profesor Cámara Reis, director de la Seara Nueva, y la doctora María Isabel Bondín Inglés, que se había levantado a aplaudir. Inmediatamente que salté, abracé a Cámara Reis y le introduje el texto de mi discurso en el bolsillo del abrigo. Apenas tuve tiempo para decirle lo que hacía. Los policías me jalaron y me sacaron para afuera de la sala a los empujones. Era una noche lluviosa y fría en aquel sitio de las Olayas, mal iluminado. Me condujeron siempre a los empujones hasta un carro sin luces y me metieron en el asiento de atrás. Me di cuenta enseguida que era el célebre policía Carrasco de los comunistas, Fernando Gouveia. Arrancamos en dirección a la Rúa Antonio María Cardoso, sede de la Policía Internacional y Defensa del Estado. Después de un largo silencio me dijo: «El señor no tiene juicio, casado y continúa metiéndose en actividades subversivas». No respondí. En efecto, mi mujer María de Jesús, presente en la sala, estaba embarazada en estado avanzado de Isabel. Cuando llegamos a la sede de la Policía Internacional y de Defensa del Estado, me llevaron para el tercer piso, donde se hacían los interrogatorios y las torturas. Fernando Gouveia me mandó retirar todo lo que tenía en los bolsillos. Así lo hice, y con una mirada inquisitiva me preguntó: «¿Dónde está el discurso que estaba leyendo?». Le respondí: «No sé, sus agentes me lo hicieron caer con los empujones que me dieron. Se debe haber caído al suelo». «¡Qué bestias!», pronunció entre dientes el Gouveia. Había desaparecido el cuerpo del delito. Alrededor de las 3 de la mañana me llevaron al primer piso a la sala del subdirector de la PIDE, de la policía. Encontré allá a mi mujer, a la doctora María Isabel Bondín Inglés, querida amiga, y al general Ferreira Martins, héroe de la Primera Guerra Mundial, figura muy respetada por la oposición y hasta por los militares del régimen. Fue él quien, indignado, quiso ir a protestar a la policía contra mi prisión, acompañado por las dos señoras. El subdirector de la policía, cuyo nombre no recuerdo, no lo conocía antes, con una sonrisa me dijo: «La policía solo retiene con pruebas, y es por eso que esta vez el señor se va en libertad».